Buenas noches, queridos hermanos, amigos, familia. Bienvenidos a nuestra semana de oración. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma les da la bienvenida y el grupo Mujer Virtuosa también los saluda. Gracias por estar con nosotros. Hoy es el cuarto día de nuestra semana de oración transformados. El tema de hoy es transformados por el código del cielo. En este momento vamos a pedir a nuestro hermano Valentín si por favor nos ayuda con una oración. Gracias a todos. Gracias, hermana. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a ponernos en posición de oración, de recogimiento. Padre amado y misericordioso Dios, tú que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias te damos por tu gran inmenso amor que tienes por cada uno de tus hijos, Señor. Nosotros que no somos merecedores de tal amor, tú lo haces de una manera, Señor. Eterno. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, en particular con el predicador, con nuestro hermano, para que realmente sean tus palabras y no las de él, las que realmente nos muevan y nos conmuevan nuestras mentes y nuestros corazones para servirte cada día más y mejor, Señor. Que también tu Santo Espíritu esté con cada uno de los aquí presentes y de los que están a punto de poder entrar, Señor. Y que todo lo que lo hagamos sea siempre para honra y gloria tuya, Padre eterno. Que te lo pido todo en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora a continuación vamos a dar paso a la alabanza que nos traen desde Chile nuestra hermana Janet Cornejo. Bienvenida, hermana. Gusto de verle, querido hermano, gusto de verlos a ustedes. Qué lindo, ¿cierto? Poder estar cerca, aunque estamos lejos, pero estamos cerca. Esas son las bendiciones que permite esta forma virtual de reunirse. ¿Por qué amas a Jesús? Hace un tiempo descubrí que amo a Jesús porque Él despertó en mí el amor hacia Él. Quizás cada uno debe tener su historia, ¿cierto?, de por qué ama a Jesús. Este canto habla de aquello. Te amo, Jesús. Es un canto muy alegre. Te amo, Jesús, por lo que has hecho en mí. Fue tu amor lo que despertó mi amor por ti. Te amo, Jesús, mi canto es para ti. Con gratitud te adoro, Señor, tú eres mi Dios. Es tu amor, es tu amor, el que llena mi alma de fe y esperanza en ti. Es tu amor. Es tu amor, el poder que cambia mi ser, transforma quien soy. Te amo, Jesús, mi vida es para ti. Tú toma el control de mi corazón, te quiero servir. Te amo, Jesús, tu gracia en mí está. Siendo un pecador, me ofreces perdón, me limpia tu amor. Es tu amor. Es tu amor,
transforma quien soy. Amén. Solo su amor nos transforma. Amén. Gracias, hermanita Janet. Bellísima su alabanza. Como siempre, nos alegra con sus melodías. Gracias bien al Señor que le ha dado tan lindo don. Y es una bendición también escuchar todas sus alabanzas en el canal de YouTube. Gracias, hermanita. Bueno, ahorita damos la bienvenida a nuestro pastor Zamora. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Como dije hace un momento, el tema de hoy, transformados por el código del cielo. Pastor, suyo el tiempo. Gracias una vez más. Me parece que todavía no ha entrado. Les recuerdo que todo lo que estamos haciendo en esta semana de oración lo podrán ustedes ver en nuestro canal de YouTube. Iglesia Adventista del Séptimo Día están en Roma. La producción pondrá ya la dirección. Y también el canal de la hermanita Janet. Todas las alabanzas con las que nos ha deleitado todo esto su canal. Veamos que nos dice si está ya el pastor. Si todavía no está, Cristina, hermana Cristina, puedo alabar nuevamente al Señor. Sí. Para nosotros tener su voz aquí en esta plataforma. Amén. Adelante. No se escucha, hermanita Janet. El canto que voy a entonar se llama Creeré. Es un canto que habla de la fe que se mantiene firme en medio del problema. Creeré en ti, Señor, confiaré en tu amor, hablaré de tu bondad donde esté. Creeré en tu saber que en gran tempestad tú a mi lado estás, enseñándome a creer. Creeré en ti, porque tú eres esperanza, tu palabra me sostiene en momentos de dolor. Creeré en ti, aun si no tengo respuestas, tus promesas me alientan, me conducen a creer en ti.
Creeré en tu perdón, confiaré en tu amor. Abriré mi corazón en oración. Creeré y así veré que en tu nombre hay poder, y aunque en oscuridad yo me pueda encontrar, creeré en ti, Jesús. Creeré en ti, porque tú eres esperanza. Tu palabra me sostiene en momentos de dolor. Creeré en ti, aun si no tengo respuestas. Tus promesas me alientan, me conducen a creer en ti. Yo creeré, yo creeré en ti. Amén. Creamos en Gracias. Jesús. Sí. Amén. Gracias, gracias, hermanita Janet. Ahora sí, pues damos la palabra al pastor Zamora. Gracias por acompañarnos. Pastor, a usted la palabra. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están allí? Una disculpa que andamos en una junta y estamos un poquitito saliendo. No sé si me pueden ver allí. ¿Sí me escuchan? ¿Pueden Sí, pastor. Sí, ver bien ahí? sí, gracias. Muy sí. bien. Bueno, una disculpa ahí, pero es lo más, es el set mejor que encontré de producción. Así que pues una alegría estar con ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, muchas gracias, hermana Janet, por ese maravilloso canto de alabanza para nuestro buen Dios. Y una alegría tenerles. Así que buenas noches para ustedes, muy buenas tardes de este lado, los que estamos por acá en Sudamérica, Centroamérica, ¿verdad? Y si hay alguno que pues está en Norteamérica, igual, buenas tardes. ¿Qué les parece si oramos para iniciar el tema de este momento? Eterno Dios, nos ponemos en tus manos, invocamos tu presencia, Padre Celestial, y permite que tu palabra de esta tarde, noche, pueda ser de bendición para todos aquellos que están conectados. Gracias, pues, por esta semana de oración de transformados. Permite, pues, que realmente seamos transformados. En tu nombre pedimos y demandamos su bendición. Amén. El tema de hoy, un poquitito he cambiado y vamos a hablar acerca de transformados por el poder del evangelio. Entonces, ¿saben ustedes que en la Biblia hay una historia especialmente para todos los amigos también de YouTube? Les mandamos saludos. Yo sé que es un grupo mínimo, pero también les damos saludos, que hay un grupo que nos ve por allá. Y antes que se me olvide, hermana Janet, a ver si después nos puede compartir ahí su servidor, su número de teléfono allí para invitarle por acá también en México. No se me voy a olvidar allí. En la historia de San Juan, capítulo 21, hay una historia muy poderosa que nosotros encontramos acerca
del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Si ustedes van a la Biblia, van a encontrar que San Juan capítulo 21 es una historia que muestra el espíritu de los cuales tienen los seres humanos al frente de las crisis, de las pruebas, de los problemas. Algo muy interesante que nosotros encontramos en esta historia es el hecho de que los discípulos, los hijos de Dios o los cristianos, especialmente en ese tiempo eran los discípulos, ellos jamás se habían imaginado que el Hijo de Dios, que el Salvador del mundo, aquel que hacía milagros, aquel que daba vista a los ciegos, aquel que hacía que los que no podían oír pudiesen oír, aquel que levantaba muertos como levantó Lázaro, él pudiese algún momento morir. Eso es algo que ellos no tenían en mente. Es más, dentro de la mente de los discípulos de Cristo Jesús estaba que él pudiera llegar a ser el libertador, especialmente que los sacara de la esclavitud de los romanos y ellos pudieran llegar a tener su propio rey, que iba a ser el rey de los judíos. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Sin embargo, ellos se llevaron una gran sorpresa cuando el Hijo de Dios murió, y murió crucificado en la cruz del Calvario, como ayer lo estudiamos. Eso fue algo que les robó todas las esperanzas. Eso fue algo totalmente que ellos no lo podían comprender, no lo podían aceptar. Era como que de repente tenían sueños, tenían aspiraciones, tenían grandes cosas, habían encontrado el sentido de su vida, de cada uno de ellos, con el Evangelio de Jesucristo, y ahora todo eso se había sumado. Y saben ustedes que San Juan capítulo 21 muestra algo de cómo el ser humano en estos tiempos también sucede, especialmente cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que después que el Hijo de Dios murió, los discípulos estaban totalmente derrotados, totalmente tristes, totalmente desanimados. Y por eso dice la historia que en el mar de Tiberias sucede una historia impresionante. Estaban ahí siete discípulos, dice la palabra de Dios, que estaban allí. ¿Quiénes eran de ellos? Vamos a ir a la Biblia. San Juan capítulo 21, versículo 1. Especialmente ustedes van a encontrar los 7 que estaban allí. Pero uno de los personajes que a mí me llama mucho la atención es que Pedro nunca falta en las grandes historias, ¿verdad? Ese personaje llamado Pedro siempre está en las grandes historias. Un discípulo muy impetuoso, un discípulo que a veces hablaba más antes de pensar, y ustedes van a encontrar en la historia que Pedro, liderando ese grupo, él está triste, desanimado, pero dice la historia que de repente el líder, como debe ser, se levanta y le dice que vamos a ¿qué? A pescar. Y llama mucho la atención esta historia, porque cuando les dice que vamos a pescar, la mayoría de ellos no se imaginaban que Pedro les pudiera decir eso, vamos a pescar. Sin embargo, como que Pedro algo le dice que ellos tenían que salir a hacer algo. Y ahí los despierta. En ese momento de tristeza, en ese momento de desánimo, Pedro los levanta y los motiva y los lleva hacia la pesca. Ustedes van a ver en la historia que cuando ellos van a pescar, es una de las noches más tristes que tienen los discípulos. Ellos eran expertos en la pesca. Ellos eran personas que sabían pescar. Yo no sé si algunos de ustedes han ido a pescar, pero pescar también tiene su toque. Pescar también uno tiene que saber cómo poder hacerlo. Y estos hombres no eran cualquier tipo de hombres, eran hombres expertos. Algunos predicadores dicen que ellos tenían maestría y hasta doctorado en pescar. Eran hombres que no eran cultos como Pablo, no habían estudiado en los grandes colegios, pero ellos sabían lo que era realmente la pesca. Eso lo habían hecho toda su vida. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos van, empiezan a pescar y pasa la primera hora de la noche, vamos a decir que ellos empiezan a pescar por allá de las 9 de la noche. ¿Será que a las 9 ya es noche? Por lo menos aquí en México a las 9 ya es noche. No sé por allá en tu país. Pero pones que a las 9 de la noche empiezan a pescar. Y dice la palabra de Dios que pasa a las 9 y no pescan nada. Pasa a las 10 de la noche y no pescan nada. Pasa a las 11 de la noche y no pescan nada. Pasa a las 12 de la noche y no pescan nada. Pasa a la 1 de la noche y la 1 de la madrugada y no pescan nada. 2,
3, 2, 5. Ya va a amanecer y ha sido una noche desastrosa. No han pescado nada. No han nada totalmente de pescados han tenido en su red. Y dice la palabra de Dios que casi ya amaneciendo, de repente aparece alguien, un hombre por allá. Dice la palabra de Dios que por allá aparece un hombre. Y este hombre que está allá, ellos no lo conocen. Pero dice San Juan, capítulo 21, dice esa historia, que ese hombre les da una orden a cada uno de ellos. Ellos eran hombres derrotados, hombres tristes, hombres desanimados. Había sido una noche desastrosa, estaban desvelados, había muerto el Hijo de Dios. La noche que pensaban que por lo menos les iba a levantar el ánimo era una noche totalmente terrible. Y de repente dice la palabra de Dios que ese hombre les dice, echa tu red a la derecha. Esa palabra es muy importante. Echa tu red a la derecha. 6 palabras. Y dice la palabra de Dios que estos hombres no cuestionaron estas palabras. Pero yo me pregunto, ¿ellos sabían quién les estaba dando la orden? ¿Ellos sabían quién les estaba diciendo esto? Pues dice la palabra Un momento, por favor, esperemos porque parece que se le fue la señal, pastor. Bueno, yo estoy lista, Cristina, si necesitan apoyo musical. Tú me avisas, ¿ya? Veamos qué la producción, hermanita Janet. Claro, que ellos decidan. Y oremos por el pastor, Sí, claro. porque está en condiciones un poco, a ver, Difíciles. Hermanita Janet, yo creo que usted podría ayudarnos. Gracias. muy Ok, amable, perfecto. gracias. Sí, contenta de poder ayudar. Amén, gracias. Entonces el pastor entra y seguimos con la predicación, ¿ya? Y yo aprovecho de alabar a Dios. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de mis temores. Los que buscaron a Dios fueron alegrados y sus rostros Dios no avergonzó. De mis angustias me libertó. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que teme. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Feliz el hombre que confía en Él, honra al Señor con tu vida, pues nada falta al que ama a
Jehová. Cercano está a los quebrantados, a los tristes de espíritu. Mucha es la aflicción del justo, mas le liberará si confías en él. Nunca te dejará. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que teme. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Feliz el hombre que confía en él. Honra al Señor con tu vida, pues nada falta al que ama a Jehová. Pues nada falta al que ama a Jehová. Pues nada falta al que ama a Jehová. Amén. Una disculpa grande allí. Se calentó mi celular. Ahí que estábamos en el auto, pero bueno, ya pedimos ahí otro lugar. Es que ya van a cerrar las oficinas de la misión por la pandemia. Entonces, pero bueno, esperemos aquí que no nos saquen. Bueno, continuamos entonces. Gracias, hermana Janet. Y como comentábamos ahí, hermanos y familia, dice la palabra de Dios que Dios dio la orden: echa tu red a la derecha. Sin embargo, ellos no sabían quién estaba dando esa orden de echa tu red a la derecha. Sin embargo, algo importante que menciona esta historia es que Pedro y los discípulos que estaban allí, ellos no dudaron de esa voz y lo obedecieron. Algo muy importante es que dice la palabra de Dios que ellos obedecieron esa voz. Pero yo me pregunto, ¿será que ellos no habían echado la red a la derecha? Ellos no eran personas o pescadores que eran principiantes. Ellos eran expertos en pescar. Eran personas que sabían pescar. Y te aseguro que después de las 8 horas que ellos estuvieron pescando toda la noche, ten la seguridad de que ellos pudieron haberlo tirado a la derecha. ¿Por qué habría que tirarlo a la derecha? ¿Por qué habría que echar la red a la derecha? Sin embargo, dice la palabra de Dios que Pedro y los demás no dudaron y echaron la red a la derecha. Y algo interesante sucedió. Después que ellos echaron la red a la derecha, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 21, especialmente en el versículo número 6. Él les dijo: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y sucedió algo grandioso. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Maravilloso. Te voy a decir por qué es que sucedió el milagro esa noche. Porque es posible que tú hagas muchas cosas. Es posible que tú tengas talento. Es posible que tú tengas dones, tú seas totalmente prosperado, bendecido. Pero si tú haces algo donde cual Dios no está al frente, donde al cual Dios no va al primer lugar, por más que seas una persona experta en ello, Dios no te va a bendecir. ¿Sabes cuál es la clave para que Dios te bendiga? Es que tienes que hacer las cosas como Dios manda y tienes que asegurarte que lo que tú estás haciendo realmente Dios va al frente de ello. Y eso es lo que marca la diferencia.
Realmente no era solamente la derecha, sino era quien lo estaba enviando. Si tú haces cosas donde Cristo Jesús no está, por más que te esfuerces, por más que te esmeres, por más que seas una persona experta, vas a fracasar tarde o temprano. No le vas a encontrar sentido a tu vida, porque lo que le da sentido a tu vida es la palabra de Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo esta historia. Les dio una gran lección a estos hombres esa noche. Por más que ellos fueran expertos, lo que siempre marca la diferencia en nuestras vidas es el poder del evangelio, es la palabra de Dios. Cuando nosotros somos transformados por la palabra, por el evangelio, empiezan a haber milagros en nuestra vida. Y esto sucedió, un milagro extraordinario. Noche desastrosa, noche de no pescar nada, noches de estar tirando, remando, de estar tirando la red, remando, tirando la red, remando, estaban acabados. Y cuando todo parecía un fracaso total, de repente apareció el dueño de este mundo, el dueño de nuestras vidas, el maestro, y con tan solo decirles, echa tu red a la derecha, obedeciendo la palabra de Dios, sucedió un milagro. Y yo quiero decirte, queridos amigos que están conectados, después de una noche de tormenta, después de una noche desastrosa, cuando pareciera que tu vida no tiene sentido, cuando pareciera que las cosas no salen bien, y esas horas de la noche podemos decir que pueden ser años en los cuales tú estés orando por algo y Dios no te contesta, en algo que tal vez ya llevas años y pareciera que Dios no está contigo, pero quiero decirte que si tú obedeces, si tú realmente sigues a nuestro Señor Jesucristo y si tú echas a la derecha donde Él está especialmente, que por cierto, la escritora Elena G. de White dice que en la derecha era la dirección donde Cristo Jesús estaba, era la dirección donde el maestro estaba y por esa razón sucedió ese milagro. Sí, ¿qué significa esto? Que si nosotros realmente colocamos nuestras vidas, nuestros planes, nuestras metas, nuestras tristezas, nuestros desafíos, donde Cristo Jesús está, solamente en paciencia, solamente espera y en el momento correcto Dios te responderá y tu vida será ricamente bendecida. Y eso que parecía imposible se torna posible en las manos de Dios, porque lo imposible para el mundo o lo que ya es fracaso para el mundo, no da más con la voz de Dios, se transforma en un milagro y Dios le da vida o Dios hace posible eso imposible. Y la historia que está aquí nos demuestra esto es lo que nos demuestra que tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a obedecer lo que está en la Biblia y tenemos que aprender a asegurarnos que todo lo que nosotros hacemos está en el lado correcto, no en el lado tuyo, no en el lado mío, no en el lado que tú crees o piensas, sino donde Cristo Jesús está. Si las cosas que tú haces, lo haces donde Cristo Jesús está, tarde o temprano tu vida, tarde o temprano esta oración será contestada, tu vida sufrirá ese giro y entonces tu vida será totalmente transformada por el poder del evangelio que es en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, seguimos leyendo San Juan capítulo 21, sigue diciendo en el versículo 7, miren lo que sucede cuando realmente Dios transforma nuestras vidas, cuando sucede el milagro en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella, se tiró al mar y dice la palabra de Dios que los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Dice la palabra de Dios que esa noche fue una noche de gran bendición. San Juan capítulo 21, versículo 7. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro supo que era el Hijo de Dios, no dudó en ningún momento ir hacia el maestro. Y eso nos muestra realmente cuánto este discípulo amaba al Hijo de Dios. Y saben, queridos amigos y queridos hermanos, nosotros encontramos en esta historia, primero, tenemos que aprender a obedecer. Es posible que muchas cosas que tú leas en la Biblia no la entiendas, no las comprendas. Y te voy a dar un dato. Es posible que jamás las comprendas con nuestra mente finita. Pero esta historia nos enseña un primer principio. Los que queremos estar un día en el reino de los cielos, los que queremos ser transformados por el poder del evangelio, los que realmente queremos que Cristo Jesús viva en nuestras vidas, tenemos que aprender a obedecer
todo lo que está en un libro llamado Santa Biblia. No es tu deber que todo sea contestado. Es más, muchas cosas con nuestra mente finita jamás las comprenderemos. Y es posible que muchas cosas que sucedan en tu vida, tú digas, pero ¿por qué? Yo te diría que haz un cuestionario. Escribe por qué esto no entiendes que le está pasando a aquella persona. ¿Por qué los buenos a veces de repente llegamos a morir antes? ¿Y por qué las personas malas siguen viviendo con lo corrupto y lo triste? Si tú tienes preguntas de las cosas que ves en este mundo, escríbelas. Es posible que ningún pastor te las conteste, ningún anciano te las conteste, ningún hermano de una iglesia te las conteste. Pero yo quiero decirte que un día cuando estés en el cielo, Dios te las va a contestar y te va a dar la respuesta correcta y oportuna que traerá alegría, tranquilidad, paz y seguridad a tu vida. No necesitas comprender todo lo que está en la Biblia. Lo único que tienes que hacer es como los discípulos. Tienes que aprender a obedecer. Es difícil porque, como les comentaba en los temas anteriores, a ninguno nos gusta que nos manden. La mayoría nos gusta que la gente nos obedezca, pero no obedecer. Y el primer principio que nos enseña esta historia es que tenemos que aprender a obedecer y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a creer en ella y obedecerla, como Pedro, como estas personas ciegamente creyeron que esa era la voz de Dios. Y número 2, otro principio que nosotros encontramos en esta historia es la fe. Sin fe, nada es posible. Y nosotros los cristianos, queridos amigos, tenemos que aprender a creer y a caminar por fe. Muchas de las cosas que nos suceden una vez más, las entendemos muy poco, pero tenemos que aprender a creer en nuestro buen Dios. La gente nos dice, no existe Dios. La gente de repente nos dice en los periódicos, Cristo Jesús no va a venir. Eso es una historieta. Mucha gente dice, no es posible que ese libro realmente sea la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar en nuestra vida cristiana por fe. Tenemos que aprender a creer que realmente Dios existe. Tenemos que aprender a creer por fe que un día Cristo Jesús va a venir a buscarnos. Tenemos que aprender a creer por fe que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, como dice San Mateo 28, 18 al 20. Y tenemos que aprender a creer por fe que un día tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios ha establecido. Si tú lo haces, te aseguro que tú ganarás tu victoria en esta tierra. Y la vida cristiana se basa en la fe. Realmente la fe es lo que hace también que cosas imposibles en las manos de Dios se vuelvan posibles, porque la fe hace lo imposible posible y la fe hace que nosotros las cosas que pareciera que no tienen solución sean milagros en tu vida. Es posible que el doctor diga, ya no tiene solución por el COVID, pero si tú te pones a las manos de Dios, la última palabra no la tienen los médicos, no lo tiene la ciencia, no lo tienen los medicamentos, lo tiene el creador y el dueño de nuestro mundo y el creador de nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, querido amigo y querida amiga, familia que nos está escuchando allí en Roma o en cualquier país donde tú estés, Perú, México, Chile, en cualquier lugar donde tú estés, quiero decirte que tienes que aprender a caminar en tu vida cristiana por fe. Tienes que empezar a cerrar puertas de todo aquello malo y negativo que el enemigo lo coloca en tu vida, y tienes que seguir adelante todos los días, caminar que tú crees en Jesucristo, que tú crees que Cristo Jesús existe y que tú crees que Cristo Jesús un día va a venir a buscarte a ti y a mí para estar un día en el reino de los cielos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen eso? ¿Cuántos de ustedes realmente quieren ser transformados por el evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes realmente quieren ser transformados por la palabra de Dios? ¿Y cuántos realmente de ustedes quieren que a través de la fe sucedan milagros? Es más, te quiero dar un dato antes de que la hermana Janet va a cantar. Muchos de nosotros contamos historias de hace años. Creo que a veces contamos milagros de nuestros, los que tenemos el privilegio y la bendición de haber nacido en la iglesia, de repente escuchamos historias de nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres de milagros. Pero yo te pregunto a todos los que están conectados aquí y a los que están en YouTube, ¿cuántos milagros ha sucedido en tu vida? Y los milagros ustedes deben saber que son cosas, ¿qué cosa? Son cosas
ordinarias que se vuelven extraordinarias en las manos de Dios. Esos son los milagros. Cosas ordinarias que se vuelven extraordinarias. Cosas que de repente a la vista del ojo humano no son posibles, pero en las manos de Dios son posibles. ¿Cuántos de ustedes realmente han sentido, han experimentado milagros? Nosotros hablamos de milagros, escuchamos de pastores, el pastor tal habló de milagros, pero yo te quiero invitar esta noche para que tu vida en las manos de Dios, a través del poder del evangelio, y cuando seas transformado, puedas experimentar milagros en las manos de Dios, y que realmente tú puedas vivir en persona, puedas vivir en día a día lo que es el poder transformador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras nuestra hermana Janet va a cantar, si alguno de los que estamos aquí aceptamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aceptamos la palabra de Dios como la palabra de nuestro Señor Jesucristo, creemos en esa palabra y hoy también reclamamos y queremos ser personas de fe, creyendo que Dios existe, creyendo que Dios está con nosotros y creyendo que un día Él va a venir a buscarnos. Mientras ella canta, yo quiero que tú en tu mente y tu corazón puedas decirle en este momento: yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador personal y por fe creo que yo quiero estar un día en el reino de los cielos y quiero entregar mi vida a Él. Y después de este canto voy a orar por ti. Adelante. Bellos caminos trazaste para mí, sueños de gozo, de paz y amor, siempre guiando mis pasos al cielo, cuidando mi vida como el buen pastor. Tienes tú, mi Señor, sueños para mí, que mis ojos puedan ver tu luz. Dios cumplirá sus propósitos en ti. Él es el guía, Él es Señor. Dios cuidará esos pasos de fe. No debes dudar, sí confiar en tus caminos. Gozo encontré, mas me alejaban mis gustos, mi corazón lejos de ti. Hay dolor sin consuelo, das bien a mi vida. Eres mi pastor, tienes tú, mi Señor, sueños para mí, que mis ojos puedan ver tu luz. Dios cumplirá sus propósitos en ti. Él es el guía, Él es Señor. Dios cuida
esos pasos de fe. No debes dudar, si confiar, Dios cumplirá sus propósitos en ti. Él es el guía, Él es Señor. Dios cuidará esos pasos de fe. No debes dudar, solo debes confiar. Él es el guía, mi Señor. Amén. Maravilloso canto. Gracias, hermana Janet. Saben ustedes, queridos amigos y familia, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Dios promete felicidad y alegría en nuestras vidas. En este mundo las pruebas y problemas seguirán, pero por fe creemos que un día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso dice Apocalipsis, ¿no? Un cielo nuevo y una nueva tierra, dice el apóstol que vio. Y eso es lo que Dios promete. Y sabes, algo muy interesante de esta historia es que dice la palabra de Dios que Dios probó esa noche a sus discípulos. Pasaron el examen más difícil porque creyeron en Él, creyeron en su palabra, creyeron en su voz. Y los hijos de Dios, los cristianos de este día, tenemos que aprender a creer por fe en la palabra de Dios y aprender a escuchar y obedecer la voz de nuestro Salvador. Si tú lo haces y por fe decides ciegamente aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, mira lo que dice esta historia, lo que Dios promete. Dice el versículo número 9, dice la palabra, versículo 10 de San Juan capítulo 21. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de sacar. Versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Versículo 12, le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos, dice la palabra de Dios, que se atrevía a preguntarle porque sabían que era el Hijo de Dios. El versículo 13 es una historia maravillosa. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esa mañana, después de una noche de tormenta, el sol de justicia salió. Hubo un milagro en la vida de estos discípulos y pudieron comer y disfrutar de una rica comida con su maestro. ¿Saben ustedes que eso es lo que Dios promete? Alegría, felicidad, milagros en la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren estar con nuestro buen Dios? ¿Cuántos de ustedes les gustaría realmente vivir con nuestro Salvador? Comer con Él, estar y disfrutar. Eso es lo que Dios promete. Cuando el ser humano lucha solo, va a fracasar tarde o temprano. Cuando tú solamente haces las cosas por ti mismo, tarde o temprano realmente fracasarás, perderás, te alejarás. Pero si obedeces la voz de Dios, si sigues la voz de Dios y más que nada guardas todo lo que está escrito en la Santa Palabra, un día estarás en el reino de los cielos. Y es mi deseo que aquellos que están con nosotros puedan realmente estar un día en el reino de los cielos. Así que entrégale tu vida a Cristo Jesús y un día estarás en el reino de los cielos. Vamos a orar. Querido y eterno Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el evangelio. Gracias porque a través de esta historia tú le demostraste a los discípulos que tú nunca nos abandonas. Pareciera que estamos solos, pero nunca hemos estado solos. Tú siempre has estado con nosotros. Y aún más, Padre Celestial, en esta historia nosotros encontramos que tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender también a tener fe, esperar y confiar en ti. Y si nosotros somos leales a ti, no importa una noche de tormenta que tengamos, no importa que sean pruebas de años y años que tengamos, un día saldrá el sol de justicia, iluminará nuestra vida. Nuestra vida será una vida de milagros
y entonces estaremos un día contigo en el reino de los cielos. Permite que aquellos que esta noche o tarde o el momento que ellos vayan a escuchar y vayan a ver este live, si Amén, amén. Querido Dios, qué maravilloso mensaje del pastor. Cuánto anhelamos, Señor, estar en tu presencia. Cuánto anhelamos, Señor, ver tu rostro. Cuánto anhelamos darte las gracias. Cuánto anhelamos vivir para siempre contigo. Gracias, Señor, por el mensaje del pastor. Para los discípulos, Jesús era tan real. Permite que en nuestra vida cristiana Jesús también sea muy real. Te ruego por los amigos presentes. Están aquí porque así ha sido tu plan. Toca sus vidas, transfórmanos, Señor. Ayúdanos y enséñanos a caminar conforme a tu enseñanza en tu palabra, en obediencia, en amor, en servicio. De esa manera, Señor, pronto poder estar contigo y con nuestros seres amados en la eternidad. Amoroso Señor, bendice a la iglesia y bendice a todos los presentes, hermanos y amigos que están con nosotros, y ayuda a nuestros amigos a tomar la mejor decisión de su vida, elegirte a ti como Salvador personal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanita Janet. Gracias también al pastor Zamora, que desgraciadamente parece que tenía problemas de conexión, pero el mensaje estuvo hermoso. Todos pienso los que estamos aquí en esta plataforma creemos en Jesús, en nuestro Salvador, y sí tenemos esta maravillosa esperanza de volverlo a ver lo más pronto posible. Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza para seguir adelante, cogidos de su mano con su Santo Espíritu. Bueno, yo les agradezco mucho por su presencia. Al pastor Zamora le agradecemos mucho por su disponibilidad. Hermanita Janet, ha sido un recurso propio importantísimo este día que nos ha ayudado. Gracias por su disponibilidad. El Señor la bendiga. Y bueno, pues Amén. nos encontramos mañana a la misma hora. Les recuerdo que pueden ver todos estos esta semana de oración, la pueden ver en nuestro canal de YouTube, que la producción lo pondrá escrito en el chat, y también todas las alabanzas de la hermanita Janet las podemos escuchar durante el día, siempre en su canal de YouTube, es Janet Cornejo. Eso es todo, hermanitos, les agradezco. Ahorita escuchamos el himno final y la oración la va a tener la hermanita Doris con las peticiones y demás. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. El Señor los bendiga. Buenas noches.